Claro, por supuesto, turismo es uno de los sectores económicos más importantes de esta comunidad, de nuestra comunidad valenciana. Desde luego, tenemos una economía turística ya no hablamos de un sector, hablamos de una economía, la nuestra, que es una economía turística, porque el turismo impregna todos los sectores. Esta mañana estaba en un acto de enoturismo. El enoturismo es un ejemplo de cómo el turismo engarza con la agricultura, engarza con el consumo, engarza con el comercio, pone en el mapa al Vinalopó, pone en el mapa con nuestros vinos, lleva nuestra economía a todos sitios. El turismo es desde luego el sector de la economía valenciana que más empleo está generando y que desde luego más oportunidades de empleo y más oportunidades de emprendedores podemos contar que tendrá en el futuro inmediato. Tenemos muchas cosas que mejorar. Innovar es hacer las cosas diferentes, de forma más eficiente. Innovar es mejorar. Para eso tenemos el INVATUR, el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, que lleva 10 años intentando mejorar nuestros productos, el producto del turismo valenciano, intentando hacer que las empresas sean más competitivas, intentando cambiar algunas cosas de este modelo que desde luego necesita recualificarse, necesita el talento de todos. Tenemos muchas cosas que innovar, muchos productos que ofrecer. El sol y la playa tienen que recualificarse, tenemos que conseguir tener destinos inteligentes de verdad, conseguir que la Comunidad Valenciana sea el referente que merece ser, un referente de turismo maduro pero inteligente, en continua renovación y sostenible. Un día un sabio dijo en INVATUR hace poco: para innovar no hay edad, para emprender no hay edad, para emprender no hay edad. Se puede emprender en cualquier momento. En nuestro programa ACETUR, en el programa de aceleración empresarial que también desarrollamos desde los CDTs, desde los centros de turismo, tenemos emprendedores de todas las edades, gente que igual viene de otros sectores productivos pero se recicla y a los 40, a los 50 años pues descubre su vocación y descubre que es el momento de emprender. Una empresa de catering, hace poco hablaba con ellas, unas señoras de 50 años, con toda la ilusión, como los más jóvenes, pero con la sabiduría, con el saber hacer, con el saber estar, que también te da la experiencia. Así que no hay edad, ni para emprender, ni para innovar. Claro, desde INVATUR tenemos dos programas, desde Turismo Comunidad Valenciana tenemos dos programas. Uno que es INVATUR Emprende, que acompañamos y formamos a aquellos que quieren empresas con base tecnológica, con base más innovadora, y ACETUR, que es el programa que está destinado a quienes se forman en nuestros CDTs y quieren que también les acompañemos en su proyecto emprendedor, en su proyecto empresarial, que no tiene por qué ser de base tecnológica. Son dos programas pero que confluyen en lo mismo, en acompañar a los emprendedores, en no lanzarles al mercado sin más. Tenemos también un programa conjunto con la Escuela de Organización Industrial, en estos momentos estamos desarrollando jornadas, vamos trabajando en esa línea. Quien tenga una idea, que no la pierda, que le acompañemos, que le ayudemos, que pongamos todos los medios que la Generalitat Valenciana y en colaboración con los ayuntamientos tenemos para que no se pierda ninguna idea, para que no se pierda talento, para que el talento se quede aquí haciéndonos más fuertes y produciendo y generando empleo. Claro, nuestra economía es una economía de pymes. En el turismo, clarísimamente, nuestras empresas turísticas son pequeñas empresas. Por eso desde la Administración lo que tenemos que hacer es facilitar la competitividad, dando herramientas como por ejemplo el acceso a los datos para la toma de decisiones. Esta mañana estaba en un curso en la Universidad Miguel Hernández sobre Big Data aplicado al turismo. Es fundamental que tomemos decisiones basadas en datos, pero no solo las administraciones, todos, las pymes, y nuestra obligación desde la Administración es poner toda la inteligencia, toda la innovación al servicio de las pequeñas empresas, al servicio de los emprendedores, de los autónomos, de todo el que tiene una idea.